Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias. Como siempre, un gran gusto compartir con nuestra audiencia temas de interés y de actualidad. Hoy con otro Jaramillo en la mesa que ya se los vamos a presentar, pero vamos con el titular. Juan Fernando, buenas noches. Buenas noches, Caterina, y a todos los televidentes y en especial a aquellos que siempre se conectan con nosotros lunes, martes y miércoles en la noche. Hoy tenemos un programa que más que fijar otra vez la mirada en el Bajo Cauca antioqueño por la minería, vamos a mirarlo desde la óptica de Colombia. Esos costos que tiene la minería ilegal, irresponsable, que le echa mercurio a las aguas cercanas de la función de extracción. En fin, en Colombia, ¿cómo está la minería y qué costos nos da? Deforestación, contaminación, arrasando los recursos de la tierra. Y es que, Juan, no en vano la Contraloría General de Colombia ha señalado que el 85% del oro que exporta el país es producto de la ilegalidad. Un informe que además pues también entregan las oficinas de la lucha contra las drogas y el delito, y nos están hablando de que esas explotaciones que tenemos en el país pues la verdad no cumplen con ninguno de los requisitos, son ilícitas. Por eso hoy está con nosotros Carlos Mauricio Jaramillo para hablar acerca de ese envenenamiento de bosques, ecosistemas, del sacrificio que hacemos de cerca de 500 hectáreas diarias, nos dicen los expertos. Doctor Carlos Mauricio, bueno, ingeniero, buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Tendencias. Caterina, muy buenas noches para usted, para Juan Fernando y para todos los televidentes. Bueno, arranquémosle con el dolor. Colombia, ¿cómo está con minería ilegal? Y eso qué repercusiones ha venido teniendo históricamente. Mire, Juan Fernando, Colombia en materia de minería ilegal no está muy lejos de parecerse a los países del continente africano. La extracción que se le hace a los minerales, a los metales en Colombia, casi que en su totalidad, como lo cita Caterina, es ilegal. Entonces, eso ha dado como consecuencia una gran pérdida y un gran impacto en materia ambiental. Veámoslo así, pongamos el caso del Bajo Cauca como ejemplo nomás, pero esto sucede a nivel nacional, en todo el territorio donde se hace minería, no importa si es minería solamente de oro, es que hay otro tipo de minería, ¿cierto? El coltán que se extrae, por ejemplo, en el Casanare, en Arauca, también se hace de la misma forma, ilegal. Entonces, mire, usted tiene unos títulos mineros de unas tierras en cualquier parte, en este caso estamos hablando del Bajo Cauca, pero cuando usted va a hacer ese trabajo de intervención, de extracción del material, del mineral o del metal, entonces usted primero tiene que destruir un elemento fundamental y el acaparable. Entonces materia orgánica que se pierde y todo eso se hace con mangueras a altísima presión, entonces usted destruye el acaparable. Dos, si no es en suelo, entonces lo hace en el río, entonces usted mete dragas y esas dragas socavan todo el lecho del río, destruyendo todo lo que hay allí, ¿cierto? Todo el material que hay en el fondo y todos los efectos sobre la fauna o la ictiofauna, digámoslo así, y plantas acuáticas. Pero después a eso asociado, usted tiene que destruir el bosque. Y ahí hay unos costos ambientales terribles. ¿Por qué? Porque asociados a los árboles están mamíferos, aves, insectos, y eso, al impactarse, compromete también la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona, porque es que muchos viven de ese tipo de árboles, de la madera, de las frutas, de las hojas, de los taninos, en fin, de todos los materiales o recursos que ofrece en este caso la flora que está en ese lugar, in situ. Entonces fíjese, suelo, aguas, flora, fauna. Y alimentación. Y compromete la alimentación. Ok, yo quiero hacer las la pregunta. Las pepitas de oro no se las pueden desayunar. Exactamente, eso no es comestible. Quiero hacerle la pregunta. ¿Por qué desde el siglo pasado las películas siempre se hablaba de las minas por debajo y no a cielo abierto? ¿Y por qué nos pasamos a solo carbón por debajo y oro por encima?
Claro, lo que pasa es que en la ubicación del oro no siempre está en las partes profundas de nuestros niveles del suelo, ¿cierto? Hay oro que está más superficial y para eso los estudios se hacen técnicamente previa a la explotación. Entonces la gente va encontrando que existe oro superficial y se puede extraer sin necesidad de hacer túneles. Ahora, anteriormente usted decía, lo que usted decía, Juan Fernando, es correcto, la gente hacía túnel, vamos a decir tunelería, ¿cierto? Pero no había las herramientas que hay en la actualidad. Entonces, por ejemplo, no existían esas mega mangueras y a altas presiones que simplemente usted con rociar el suelo ya iba abriendo el camino, iba despejando. Entonces, nos evitamos el trabajo de hacer túneles que también son muy costosos y además peligrosos, porque es que la minería genera también gases, porque usted entra y eso va emanando gases. Y ya ha visto la cantidad de muertos que se presentan. Hace poco tuvimos una tragedia en el centro del país. Pero lo subterráneo tiene menos impacto ambiental. Sí, claro, tiene menos impacto ambiental, pero el esfuerzo económico es muchísimo mayor. Y esto es un asunto de costos-beneficio, que además ha resultado sumamente rentable. Para resumir, entonces, esta minería en Colombia envenena ríos, destruye bosques y ecosistemas completos. Cada día, decíamos, se sacrifican cerca de 500 hectáreas de bosques. Eso serían 1000 estadios de fútbol tipo el Campín o pensemos acá en el Atanasio Girardot. Entonces estamos hablando de una masacre ambiental que estamos haciendo en Colombia y por eso hay una lucha contra esos carteles que han empezado a encontrar que incluso es más rentable la minería ilegal que la misma coca, y eso ya es bastante decir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es ese fenómeno económico donde ellos no pagan regalías? O sea, es una industria... que la ilegalidad no paga por eso, nada. Pero ¿cómo el 85% del oro se vende y se saca del país de forma ilegal de esas minas sin tener que pagar ningún tipo de tributo? ¿Por qué resultó tan rentable? Traen maquinaria que puede costar hasta 5.000 millones de pesos cada una, los famosos dragones que han incinerado en las recientes fechas, traídos por los brasileños desde hace ya 4 décadas. Sí, pero es que la explicación inclusive fue dada hace poco por los mismos periodistas, es que la cadena de la minería tiene un sinnúmero de protagonistas que le permiten desarrollar todo este tipo de trabajos. Entonces, el tema mío es ambiental, pero hay que decirlo abiertamente, es que la ilegalidad cubre a un montón de actores. El Estado juega un papel fundamental allí. Los mismos ciudadanos, infortunadamente las Fuerzas Armadas. O sea, esto es una cadena de complacencias. De complacencias. Esa es la palabra, para no utilizar otra, para no juzgar a nadie. Pero si eso compra voluntades, imagínense cómo no podrán entrar dragones. Además hay que entrar otras sustancias, hay que entrar gasolina para todos esos motores, hay que entrar el mercurio. Usted lo decía, Juan, muchas veces son minería interna, hay que entrar explosivos. ¿Cómo los entran? ¿Y dónde los compran? ¿Y dónde los compran? Entonces esto es una serie una cadena ilegales hasta obtener el oro. Pero usted hizo una pregunta clave, Caterina. El precio que eso ha alcanzado. Es que un gramo está en 240.000 pesos. Un gramo. Y aquí están sacando toneladas de oro. En un año sacaron 2 toneladas de oro en este país. Colombia es un país oro. Oro, está forrado en oro. Vamos, desarrollemos Juan, eso. Sí, pero después déjeme le doy una cifra, porque es que, mire, el precio del oro se ha disparado del 2002 al 2021 439%. O sea, ha alcanzado su máximo histórico en plena pandemia, que además ahí aprovecharon. Colombia está en el puesto 18 entre los países que producen oro, pero la tasa de ilegalidad también es la más alta del mundo. Dicen desde el Centro de Innovación de la Universidad del Rosario. Entonces, estamos por encima del África subsahariana, que Carlos Mauricio nos decía, estamos igual o ahí, no, estamos por encima incluso. En la práctica de la ilegalidad. Exacto. Nosotros somos muy legales. Sí.
Aunque nos duele escuchar eso, ¿cierto? Pero hay que decirlo. Aquí, por poner un ejemplo, volvamos a esto. Colombia está forrado en oro, dice usted. Sí. Y dicen los que saben, pues. Al punto de que en Zaragoza levantaban el pavimento y las calles entre los vecinos en la madrugada. No por eso. Ellos por estúpidos, porque eso no es lógico. Bueno, pero la gente Pero hay salió una a hacer estupidez eso. general. ¿Por qué entonces, sabiendo eso, el Ministerio de Minas, por ejemplo, y del Medio Ambiente, teniendo fuerza pública, no hemos podido contrarrestar, más allá de la corrupción? Sí. ¿Por qué somos tan proclives o tan débiles? Bueno, es que es un asunto muy, muy lógico cuando hay un elemento que permite altas rentas. Nosotros tenemos una altísima normatividad en todas las áreas ambientales, etcétera. La aplicación de esa normatividad se vuelve muy engorrosa en un país como Colombia. Entonces, ¿qué es preferible para el gobierno como tal? La aplicación de la normatividad o permitir que se desarrolle una actividad como la minería aurífera, que es de gran beneficio, o la aplicación de la norma cuando usted no tiene las suficientes herramientas para la aplicación de tal. Entonces, una minería que debería estar regulada por su respectivo ministerio termina volviéndose, digámosle, un canto a la bandera, porque no tiene cómo, todas esas herramientas no hay cómo ejecutarlas. Entonces, son un montón de actores jugando a cómo evadir esa normatividad, y es muy fácil hacerlo. En un país donde es tan fácil penetrarlo desde cualquier punto de vista, desde lo ilegal o lo legal. Por eso le digo, estas bonanzas que siempre nos pasa, eso pasó con la bonanza cafetera, la bonanza coquera, ahora estamos en la bonanza aurífera. Hay elementos y herramientas, pero no tenemos fuerza de aplicación. Yo le he dicho a Caterina, escuchando muchos actores políticos de este país, que vamos a crear una norma, como si las normas crearan conductas, todo lo contrario. Las normas contienen conductas, las contienen, le hacen la contención. Claro. Y no es que crean conductas, pero aquí somos así. Antes de irnos a la pausa, un dato: las ganancias que deja la minería ilegal de oro son incuantificables. Mire, la Contraloría estima que 1 kilo de cocaína puede estar en el mercado de Colombia en alrededor de los 5 millones de pesos, es decir, $1.150 aproximadamente, y 1 kilo de oro ilegal está por encima de 250 millones de pesos, o sea, unos $57.500, y hoy un gramo vale $55.21. Estamos hablando de las dos principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales, que son la coca y el oro pareciera que le está ganando a la coca. Sí. Entonces ahí tenemos la razón, porque esas economías ilegales doblegan al Estado, porque superan el alcance que puede tener el mismo sobre la población, que se vuelve a la larga protectora por los beneficios que le ofrece un país que no hay industria, no hay oportunidades, no hay otra cosa. Póngase a hacer eso. Pero déjeme agregarle algo a eso que usted está diciendo. Ese kilo de coca vale 5 millones de pesos localmente. Sí, localmente. Afuera, ya pero es otra allende la frontera colombiana, eso adquiere unos valores exorbitantes. Sí, sin duda. Y eso mismo pasa con el oro. Exactamente pasa con el oro. En el mercado local puede que valga los $55 el gramo. Yo le dije que más o menos 240.000, poco más. Pero sí, cuando eso traspasa la frontera, ¿cuánto valor agregado va teniendo ese gramo de oro y llega a otras partes del mundo? Lo que pasa es que hay una cosa importante, ya que ustedes tocan ese tema. A Estados Unidos llega un gramo de oro y llega cocaína. Bueno, que llegue a cocaína y llegue oro. Y llega oro. A unos sectores de la sociedad norteamericana
les cuesta más comprar la cocaína que el oro en virtud que esa es la necesidad. Claro, es que es de acuerdo claro. a la oferta Sí, y la demanda. claro. ¿Cómo se mueve eso? Sí, eso es cierto. Con una ventaja, que el oro no es ilegal en sí mismo. Estamos de acuerdo. Claro. La ilegalidad es quién lo envía, ese es el ¿Cómo ilegal. se extrae? ¿Cómo Mire se extrae todo, o sea, todo el ¿Cómo se daño extrae que y cómo se hacemos lleva? acá, Sí. pero cuando llega a sus manos usted no está comprando absolutamente No. nada, usted está comprando una Así joya, es. está haciendo una inversión, Claro. distinto, por Por eso ejemplo, se al hace riesgo más que significa costoso tener la coca. cocaína en un momento determinado Claro. y en ciertos sectores. Pero vámonos a una corta intervención. Unos mensajes y volvemos. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televid, hoy en compañía de Carlos Mauricio Jaramillo, ingeniero, agrónomo y magíster en temas ambientales y quien nos acompaña hoy para explicar todos esos procesos de devastación y que se van dando en nuestro territorio luego de que aparecen economías ilegales, no solamente la coca, sino ahora también la minería, que nos ha traído tantos problemas y que además ha copado los titulares y las primeras páginas con lo que está ocurriendo particularmente en el departamento de Antioquia y la subregión del Bajo Cauca. Así es, pero volvamos entonces. Este país es muy lleno de oro. Unas personas tienen unos títulos mineros que ni siquiera utilizan la mitad de esos títulos de dinero por hectárea, sino que lo van dejando ahí y se concentran en una parte de sus territorios, propiedades. Yo le hago una pregunta. Esas personas que tienen gran posibilidad de obtener los títulos mineros se convierten en una exclusividad para que otros puedan hacerle minería ilegal, porque si vos, vamos a ponerle democratizar los títulos mineros, entonces no habría mucha minería ilegal. Exactamente. Estamos en esa dicotomía. Eso es cierto que usted dice, Juan Fernando. Es que vamos a ponerlo de otra forma. Las grandes compañías de oro que hay en Colombia son poseedoras de muchos títulos, pero muchas de esas zonas no les están siendo permitidas explotarlas, porque tienen unos requisitos que les exige el Ministerio a través de el ANLA, o sea, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no la explota porque no se lo permite el Estado, pues está el camino más corto para la minería ilegal. Se van metiendo por otros lados otros actores, que esos son los que también que esos son los peores, son los que terminan realmente haciéndole los daños ambientales al país, porque a ellos no les importa la recomposición, porque a ellos no se les exige unos estudios de impacto ambiental, no se les exige la otra herramienta que es el diagnóstico de alternativas ambientales. Son las dos herramientas que debe tener una empresa para poder iniciar una explotación. Eso tiene unos términos largos, estudios, etcétera. Entonces, en cambio, el ilegal no. Por eso el ilegal se te mete de forma ilegal, y perdóneme el pleonasmo, a los territorios a explotar el oro que los legales no han podido. Entonces, mire la lucha que hay ahí. Claro, Sí. claro, esa es una clarísima definición. Por eso era tan importante entender la dinámica de esas entregas que se hacen acá, de títulos mineros. Mire, y es tan grave y como tan unidos que están en este momento los temas de las economías ilegales, que los ilegales, como el Clan del Golfo, ellos lo que hacen es que venden coca pero compran oro. Exacto. Porque el oro resulta ser un elemento legal, como Sí, decíamos claro. antes de la lavan pausa. lavan el dinero así. Lavan el dinero. Lo ilegal lo terminan legalizando. Y es que A través antes... del oro, A través del oro. claro, obvio. ¿Se acuerda que antes guardaban la plata, por ejemplo, en canecas? Entonces los billetes se pudren, se envejecen, corren el riesgo, bueno, en fin. Pero ahora... Corren el riesgo que una policía le encuentre. Como la Pero- película, ¿cierto? Sí, Como la sí, película. sí, con la película. Sí. Pero ahora pueden la plata que obtienen de utilidades de la venta de cocaína, comprar en oro, Claro. guardarlo sin riesgo de que se pierda y además convertirlo en elementos que son plenamente legales. Usted vende aretes, vende pulseras, vende collares y ¿quién le va a decir nada? Lavó la plata. Sí, pero mire esto, yo quiero este análisis suyo. El mundo de la cocaína
el mundo de la cocaína para exportar se convierte en un dolor de cabeza para todos los que hacen eso. Por la ilegalidad misma del producto como la ilegalidad de quien lo hace. Claro. Pero el mundo, ¿por qué no está poniendo talanquera para frenar a aquellos ilegales que sacan oro, por ejemplo, de Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué sí lo hacen un lado y otro no? Pero eso también tiene una respuesta importante, Juan, y es que el oro cotiza en las bolsas del mundo. Sí. La cocaína no. Por eso, pero ¿por qué no le exigen a esos ilegales, hombre, muéstrenme su certificación de ser un hombre con título minero y que esté aprobado con el Estado usted? Claro, pero es que los ilegales no hacen megaminería, que son a los que se les exige toda esta normatividad. Si usted va, eso es una especie de economía hormiga, pequeños, y entre todos juntan las ganancias. Entonces usted ve un ilegal allí en un huequito, otro allí. Yo le contaba fuera de cámaras a ustedes la existencia de un municipio que se llama Marmato, que hubo que trasladarlo, porque eso era una especie de queso Ruggeri, se lo comieron de a pedacitos y había minas en las salas, en el cuarto, en la cocina. Entonces, ¿cómo hace uno pero las herramientas que tiene el país son tan complicadas aplicarlas a unos personajes que hay miles y miles como ratones, sacando oro de unos lugarcitos que uno dice, ¿cómo harán? Pero ellos van sumando ese oro y lo van vendiendo. ¿A quién hay que hacerle el control? A los que lo compran, a ustedes que los compran. A esos son los que deberían hacer el control, no a los pequeños. ¿Estamos terminando? ¿Puedo hacer...? No, adelante. No, nosotros en el país tenemos... ¿cuáles son las zonas más fuertes en oro? Antioquia, Santanderes son los más fuertes en oro. Hay otros departamentos, pero los tienen, digámoslo, en una situación muy difícil. Por ejemplo, nadie discute que en la Amazonia o Amazonía también hay oro, pero los ojos del mundo están sobre ese lugar, entonces no es tan fácil entrar a él. Y aún así lo han hecho. Aún así lo han hecho. Sí, pero más los brasileños lo han ¿cierto? hecho. Sí, y los brasileños, por ejemplo, han hecho ese trabajo de deforestar parte de la Amazonia brasileña para extracción de oro. Hacer extracción, ¿cierto? sí, porque allá fue donde empezaron claro, a ver que el tema era rentable y se vinieron con sus dragas que las probaron primero en su territorio y luego las trajeron a Colombia. Pero aquí nosotros tenemos mucho oro en los ríos, como el Amazonas, ¿sí? En el Atrato, en el Chocó, hay inmensas cantidades de oro. Mire, estábamos hablando de daños ambientales y hay uno que me parece muy importante mencionar porque es brutal, porque por ejemplo el mercurio se queda en el agua. Entonces lo absorben las plantas, lo absorben los peces, estamos hablando de que el agua se pudre, pero entra al cuerpo de los animales, que son principalmente los peces, que posteriormente se los va a comer la población. Entonces, por eso es que estamos viendo que estas comunidades mineras tenemos la mayor cantidad, por ejemplo, de niños con labio leporino y con una serie de malformaciones congénitas. Ríos bañados de mercurio que no vamos a poder descontaminar, acabando con toda la reserva por conseguir unos pesos en un ratico, pero que van a significar hambre para las comunidades mañana o poblaciones enteras que van a salir desplazadas de sus territorios por cuenta de que no van a tener cómo abastecerse. Eso es cierto. Lo que pasa es que el mercurio... Pero eso no fue una pregunta. Eso no fue una pregunta. No, eso es una participación. Y yo se la complemento, y es que como el mercurio es acumulativo, ¿cierto? Y demora tantos años en el cuerpo de cualquier organismo vivo, por eso se presenta en esa cadena de pasar desde un pez, desde una planta a un pez y después todos los que lo consumen. Ahí está, es un grave problema que usted lo va a distribuir por muchos años, ¿cierto? Somos muy buscadores para ser ricos, millonarios, extravagantes, los colombianos. Sí. Nosotros los colombianos tenemos un problema, Juan Fernando, y es que consideramos que la única forma de tener reconocimiento es ser ricos. No importa cómo, pero hay que ser ricos. Y eso compromete los recursos de este país. Claro, no. Entonces, fíjese, Juan, y discúlpeme que lo cierre de esa forma, pero hay gente riquísima con maderas, gente riquísima con pieles ilegales, gente riquísima transportando animales de forma ilegal. Hace poquito la diseñadora que fue ya ¿Perdón, lo último que dijo?
son riquísimos en tráfico de fauna, Sí, sí. riquísimos en tráfico de plantas, Sí. gente riquísima en tráfico de minerales. Mire nomás para dónde va el coltan ahorita, en la frontera Sí. colombo-venezolana. Ese va a ser el próximo problema. No, nosotros. Ese será el próximo problema. Hágase la pregunta a usted, señor televidente, si en Colombia los buenos somos más. Así finalizamos este programa. Ingeniero, muchísimas gracias A por ustedes por la acompañarnos. invitación. Y a nuestros televidentes, la cita para que nos veamos en un próximo Tendencias a través de nuestro canal Televid. Feliz noche. Feliz noche.